Bueno, hola, buenos días. Bueno, estoy un poquito resfriada, me vais a perdonar si en algún momento pues me salgo de tos o algo así. Bueno, hoy vamos a seguir, ¿vale? Con la medicina china, vamos a hablar de las causas del desequilibrio, ¿vale? Entonces, una vez que hemos expuesto la descripción de todo el sistema que utiliza la medicina china para comprender el cuerpo y todos sus procesos, sé que hemos ido dando en estas clases. Ahí también queda clara, ¿no? Que hay una importancia muy potente de la idea del equilibrio dinámico, ¿verdad? En todo este sistema. Entonces, el concepto de desequilibrio, pues como tiene que haber un equilibrio, no resulta para nada extraño, ¿no? Que pueda haber un desequilibrio porque por lo poco que se incide en las estructuras y lo mucho que se habla pues, de los procesos, ¿no? También, aparte del equilibrio, pues siempre puede aparecer este desequilibrio, ¿no? Entonces, en la medicina occidental, que es un poquito más mecanicista, ¿vale? Se remite constantemente pues, a una línea de pensamiento que equipara la enfermedad a algo que la causa, ¿no? Un colapso. Entonces, en alguna parte de nuestro mecanismo biológico, ¿no? Hay algún colapso, se produce un colapso y entonces hay una causa, ¿no? Entonces, esta visión también se traduce de una forma inevitable en un tipo de tratamiento centrado en la porción concreta, ¿no? Que se ha dañado. Por ejemplo, si se ha dañado la garganta, pues tratamos la garganta, ¿vale? Si se ha tratado, no sé si tenemos mal de estómago, pues se trata el mal de estómago, ¿vale? Entonces, también tenemos que ver que en ocasiones esta orientación también es un poquito apropiada y proporciona tratamientos más acertados, ¿no? Y efectivos, pero crea también un cuadro psicológico que a veces es contraproducente, ¿vale? Entonces, luego, por otro lado, ¿vale? Hablamos de la medicina china ya, ahora hemos hablado de la medicina nuestra. A la medicina china lo que considera es que la enfermedad es un producto de las influencias que perturban la armonía y el equilibrio de todo nuestro sistema energético, ¿vale? Y aunque estas influencias pueden aparecer como como síntomas específicos, también se nos instan a no perder de vista, ¿vale? El equilibrio del conjunto, ¿verdad? Entonces, en esta clase lo que vamos a es a estudiar las influencias que la medicina china considera importantes cuando aparece un trastorno, ¿vale? Y la vamos a dividir las causas en tres tipos de trastornos generales, ¿vale? Que son los internos, los externos y los diversos, ¿vale? Vale, entonces, vamos a hablar primero de las causas internas de los trastornos. Bueno, como ya se ha explicado en una clase anterior, cuando tratamos todo el sistema del Sanfu, la medicina china considera que los órganos internos influyen no solo en las funciones físicas del cuerpo, ¿vale? Sino que también en el aspecto psicológico, ¿vale? Y espiritual, ¿sí? Entonces, también se afirma que las principales causas internas de desequilibrio son de naturaleza normalmente psicológica, ¿vale? Y se les conoce como las 7 emociones que tenemos aquí. Entonces, estas 7 emociones son estas, ¿vale? La ira, la alegría, la tristeza, el sufrimiento, la preocupación, el miedo y el terror. Estas son las 7 emociones que vamos a ver, ¿vale? Entonces, en algunos casos también podemos, encontramos que hay como un solapamiento, ¿vale? Entre algunas de estas emociones, ¿vale? Mientras que en otros casos también la diferencia es más bien una cuestión de grado, como puede ocurrir pues, con las parejas de tristeza y sufrimiento o la pareja de miedo y terror, ¿vale?
Como en otros temas, la medicina china no establece límites que estén ahí definidos perfectamente, ¿vale? Entre las emociones y estos solapamientos que os he dicho. No se consideran tampoco problemáticos, ¿vale? Entonces, retomando el concepto de la correspondencia entre los 5 elementos, las emociones se asocian al sistema orgánico, ¿vale? De esta manera. Entonces, por ejemplo, tenemos las emociones que tenemos aquí, que tenemos la ira, está ligada con el hígado y la vesícula biliar, que es el Zang y el Fu, ¿os acordáis, verdad? Luego, la alegría está ligada con el Zang, el corazón, y el Fu, el intestino delgado. La tristeza y el sufrimiento están con los pulmones y con el intestino grueso, ¿vale? Aquí hacer capturita pantalla, ¿eh? La preocupación va en base al bazo y al estómago, ¿vale? Y el miedo y el terror nos habla de riñón y vejiga, ¿vale? Hacer capturita aquí, que esta lámina es importante, hacer capturita de pantalla y así la tenéis ya como guía, ¿vale? Porque por eso la he puesto, es importante esta parte. Entonces, cuando tendemos a la relación entre los 5 elementos y su Fu, ¿vale? Las 7 emociones se reducen a 5, ¿vale? Como lo veis aquí. Entonces, también tenemos que ver que evidentemente la experiencia de la emoción es intrínseca a la experiencia humana. Entonces, en medicina china, estas emociones son tan importantes en el mantenimiento de la salud como en la creación de una salud potencialmente enfermiza, ¿vale? Entonces, también se considera que siempre es una cuestión de grado, ¿no? Es el exceso o la carencia de expresión emocional, ¿vale? En cualquier área, lo que provoca el desequilibrio, ¿vale? Va a provocar el desequilibrio. Entonces, las 7 emociones no se consideran ni buenas ni malas, ¿vale? Lo importante es cómo se equilibran en la vida de una persona, ¿vale? Entonces, por ejemplo, se crea un exceso de alegría, es un estado tan desequilibrador como el exceso de sufrimiento, ¿vale? Lo que pasa es que simplemente que el trastorno se presenta de forma diferente, ¿vale? Entonces vamos a describirlos, cada uno de los 7 emociones, y para que lo vamos a explicar de forma que se pueda conducir a la armonía, ¿vale? Entonces vamos a hablar primero de la ira. Vale. Vamos a hablar primero de la ira. La ira, ¿vale?, abarca toda la variedad de emociones asociadas, entre las que se encuentra por ser el resentimiento, la irritabilidad y la frustración, por ejemplo, ¿vale? La ira, como vemos aquí, afecta al hígado y provoca también estancamiento del chi en el hígado, ¿vale? Lo que puede dar lugar, pues, a, por ejemplo, dolor de cabeza, confusión, incluso otros síntomas, ¿no? Entonces, a largo plazo puede también causarnos hipertensión arterial, problemas relacionados con el estómago y con el bazo, ¿vale? La alegría. El concepto de alegría hace referencia a un estado de agitación o sobreexcitación, ¿vale? Más que a la idea de bienestar profundo, ¿sí? Entonces, el órgano al que afecta más directamente es el corazón. Entonces, cuando hay una hiperestimulación, puede acarrearnos, pues, problemas de fuego en el corazón, ¿vale? Que se van a manifestar en síntomas como insomnio, palpitaciones, agitación, ¿vale? Este abanico de síntomas, ¿vale? Luego tenemos la tristeza y el sufrimiento, ¿vale?, que vemos aquí que están unidas. Entonces, los pulmones están directamente relacionados con estas emociones, ¿vale? Una manifestación normal y saludable de la tristeza o del sufrimiento se expresa, como ya sabemos, mediante sollozos, ¿no?, que se originan en lo más profundo de nuestros pulmones, ¿vale?
con el consiguiente pues, respiración profunda y expulsión de aire con ese sollozo, ¿no? Pero sin embargo la tristeza que no está resuelta y se vuelve crónica puede crear un desequilibrio pulmonar, ¿vale? Y debilitar el chi del pulmón. Lo que también pues a la vez interfiere en la acción de los pulmones para lo que es la circulación del chi, ¿vale? Luego, ahora hablamos de la preocupación. En la medicina china, la preocupación se considera el resultado de una concentración excesiva o de una sobreestimulación mental y también intelectual, ¿vale? Entonces, cualquier actividad que requiere un gran esfuerzo mental, esto puede provocar un desequilibrio, ¿vale? Entonces, el órgano que más se ve amenazado es el bazo, aquí, ¿vale? Puede darse una insuficiencia de chi del bazo, lo que a su vez pues, causa inquietud, que deriva pues, en fatiga, en letargo, en incapacidad de concentración. Todo se ve potenciado por el hecho de que las personas que presentan este tipo de conductas suelen tener hábitos de alimentación irregulares, ¿vale? Y poco saludables, que, bueno, pues que todavía contribuyen más a empeorar este estado en el bazo, ¿vale? Y por último tenemos el miedo y el terror. El miedo es una emoción humana normal y el objetivo es la adaptación al medio. Pero cuando se hace crónico el miedo y la causa de miedo no se puede tratar directamente, es bastante probable que se produzca un desequilibrio. Entonces, el órgano más amenazado son los riñones. En casos de miedo extremo, la incapacidad de los riñones para controlar el chi puede inhibir, queda inhibida y se dan casos, pues, por ejemplo, de un éresis, lo que puede llevar, pues, ser todo un problema durante la infancia de los niños, ¿no? Entonces, el chi del riñón se agota y provoca una carencia de yin del riñón, lo que a su vez pues, ocasiona síntomas de calor, ¿vale? Como por ejemplo pues, sudores nocturnos, sequedad de la boca, ¿vale? Entonces la mayoría de las personas también experimentan una amplia gama de emociones que varían en intensidad, ¿vale? Algunas son apropiadas y tendentes pues, a lo que hemos dicho al principio, a esa adaptación al medio, y otras no lo son tanto, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta cómo influyen estas emociones en el equilibrio del chi, ¿vale? Del cuerpo y de qué forma esta circunstancia pues puede ser una causa de desequilibrio, ¿vale? Bien, entonces ahora vamos a abordar directamente las causas de los desequilibrios y vamos a empezar por las externas, ¿vale? Entonces la medicina china considera que hay 6 causas externas de desequilibrio, ¿vale? Relacionadas con las condiciones climáticas, ¿vale? Se las conoce con los diferentes nombres, las 6 influencias, también se le puede llamar, como digo, las 6 influencias perniciosas, los 6 factores patógenos o los 6 males exteriores, ¿vale? También se conocen así. Bueno, son estas de aquí, son el viento, el frío, la humedad, el fuego, el calor, la sequedad y el calor del verano, ¿vale? Entonces vamos a hablar una por una. Vamos a empezar por el viento. El viento se considera también una influencia patógena ya en este sentido y se sostiene que sus características en el cuerpo son similares a las que se presentan en la naturaleza. En concreto, ¿vale? Tenemos que, bueno, en concreto son el viento causa movimiento, causa cambios repentinos y también causa sacudidas y oscilaciones, ¿no? Entonces, el viento es un factor externo muy influyente y tiene el efecto de penetrar en el exterior del cuerpo y también a menudo combinarse con otros factores externos, en particular, pues, por ejemplo, el frío, ¿vale? Para invadir el cuerpo. Entonces, los desequilibrios producidos por el viento se suelen caracterizar por una aparición súbita, ¿no? Entonces,
Una afección muy habitual ocasionada por el viento es el resfriado como el que tengo yo ahora. Si el Wei Qi es débil, el viento y el frío penetran fácilmente, ¿no? Y la superficie del cuerpo y enseguida traspasan el más externo de los tang internos, ¿no? Lo que quiere decir que los pulmones, ¿vale? Y aparecen los clásicos síntomas como los estornudos, los escalofríos, la mucosidad, todos estos síntomas, ¿no? Entonces, es interesante destacar que cuando sobreviene un desequilibrio producido por el viento y el frío, los síntomas propios del frío se convierten en síntomas de calor, al mismo modo que el yin se transforma en yang, ¿vale? De esta forma, el trastorno deriva en fiebre, dolor de garganta, sequedad de boca, y flema amarillenta, incluso podemos hablar de bronquitis aquí, incluso más espesa, ¿no? Aquí hablaríamos pues, de una afección más fuerte, ¿no? Entonces, el viento también se asocia a trastornos internos, normalmente que están relacionados con el hígado. Entonces, el viento interno del hígado suele ser una afección mucho más grave y puede dar lugar pues, a dolencias como la epilepsia, ¿vale? La apoplejía, el Parkinson, ¿vale? Entonces, el viento interno del hígado aumenta y provoca sacudidas y temblores en el cuerpo, ¿no? Entonces, el viento se relaciona también con la primavera, de acuerdo con la tabla de correspondencia de los 5 elementos, lo que significa que según la medicina china, la persona está más expuesta durante la estación primaveral a sufrir trastornos externos ocasionados por el viento, ¿vale? En este caso a mí me ha venido en otoño-invierno, pero bueno, ellos es la primavera, ¿vale? Vale, el frío sería otra. El frío es una influencia patógena yin y sus principales afecciones son, como vemos aquí, el frío restringe el movimiento, ¿vale? Restringe el calor del cuerpo, contrae el cuerpo y provoca el estancamiento, ¿vale? Entonces, el frío invade en forma de ataque repentino y provoca una sensación de enfriamiento intenso, ¿vale? Pues dolor de cabeza y aversión a las bajas temperaturas, ¿vale? Se siente un dolor generalizado por todo el cuerpo y es probable que no haya señales de sudor, ¿vale? Si no se trata, la invasión de frío puede afectar a los pulmones, ¿vale? Como ya se ha dicho antes, pero también al estómago y al bazo. Y es posible que cause incluso dolor abdominal, vómitos y diarreas, ¿vale? Además puede afectar también al canal del hígado, en particular por las zonas, a las zonas de los genitales y causa dolor y malestar también, ¿vale? Entonces el frío interno acostumbra, lo he dicho en catalán, perdona, acostumbra a derivar en una deficiencia crónica de yang, ¿vale? Producida por causas diversas. Entre ellas, pues podemos hablar pues, de una exposición prolongada al frío exterior, ¿vale? Y como el frío, como es de esperar, pues el frío se asocia al invierno, ¿vale? Luego la humedad. Tenemos la humedad. La humedad se considera una influencia patógena yin, ¿vale? Entonces, el concepto de humedad en medicina china comparte muchas de las cualidades de la humedad ambiental. Entonces, destacamos pues, que la humedad es húmeda, ¿vale? Es pesada y persistente y tarda en desaparecer. Entonces, cuando la humedad va de nuestro cuerpo, aparece la pereza, el cansancio, la pesadez en las extremidades, la confusión mental y también un letargo general, ¿vale? Todos los residuos corporales tienden a ser viscosos y turbios y la lengua suele tener como una capa pegajosa, ¿vale? Entonces, el bazo es el más sensible a la humedad, ¿vale? Es particularmente sensible a la humedad. Que inhibe pues, la humedad, pues lo que hace es inhibir sus funciones de transporte y transformación, ¿no? Lo que lleva pues, a la distensión abdominal y también a la aparición de diarrea, ¿vale?
Entonces, la humedad también provoca rigidez de las articulaciones, en especial cuando lo levantamos por la mañana. Que bueno, pues podemos sentir dolor, inflamación, como podemos pues, ver en en artrosis, por ejemplo, ¿vale? Además, también suele sumarse tanto al frío como al calor la humedad, ¿vale? Entonces, si el bazo resulta dañado a causa pues, de la invasión de la humedad externa, o también puede ser debido a una dieta pobre, ¿vale? Puede que la humedad interna se haga crónica y lleve a la acumulación de flema, ¿vale? Entonces, desde este punto de vista de la medicina china, la flema interna, que es invisible, puede ser bastante problemática porque, bueno, propicia la aparición de afecciones como el vértigo crónico o la hipertensión, ¿vale? O sea, la tensión alta, ¿vale? Entonces, en el calendario chino, la humedad se asocia al verano tardío, ¿no? Que puede ser húmedo. Sin embargo, es razonable también pensar que la humedad se presenta a cualquier estación del año, según las condiciones climáticas locales, ¿vale? Luego, ahora vamos a abordar el fuego y el calor, ¿vale? Medicina china. No es de extrañar, ¿no? que se utilice de forma intercambiable las palabras fuego y calor, ¿no? Se considera también influencias patógenas yang, ¿vale? Y sus características son el fuego y el calor son calientes, inducen al movimiento y secan, ¿vale? Entonces, el fuego y el calor dan lugar a todo un abanico de síntomas de calor como fiebres, inflamaciones, enrojecimiento de los ojos, erupciones calientes de la piel, aversión también al calor, ¿vale? Todas estas cosas. Entonces, ejercen un gran efecto secante sobre los fluidos del cuerpo, ¿vale? Y entre los efectos que producen más habitualmente, pues podemos decir, pues eso, la sequedad de la piel, el estreñimiento, la orina escasa y así amarillenta, ¿vale? El fuego y el calor también pueden ser las pautas. Perdona, es que voy a cerrar el micro un momento.
Me parece que se me ha cortado hace un rato. Vuelvo a empezar otra vez. Con lo del fuego y lo explico de nuevo. Con el fuego y el calor dan lugar a muchos síntomas, ¿no? Como fiebre, inflamaciones, enrojecimiento de los ojos, aversión al calor, erupciones calientes de la piel, todos estos, ¿no? Ejercen también un efecto de secante sobre los fluidos del cuerpo, y entre los efectos que tienen, pues producen, podemos decir, pues eso, la sequedad de la piel, el estreñimiento, cuando hay orina escasa y amarillenta, ¿vale? Entonces, el fuego y el calor también pueden perturbar las pautas psicológicas y ocasionar, pues eso, agitación mental, hiperactividad. Y cuando hay algún caso extremo, más extremo, pues podemos hablar incluso de delirios y manías, ¿vale? Esto es porque el calor afecta al Shen, ¿vale? Entonces, el fuego y el calor también causan enfermedades internas. La insuficiencia del yin, que normalmente ya sabemos que la llamamos generalmente como fuego vacío, afecta a varios órganos Zanfu. Aunque en todos los casos suele haber una carencia latente de yin en el riñón, ¿vale? Entonces, las dolencias del fuego suelen estar relacionadas con el hígado, el estómago y los pulmones, y derivan en estados en los que el fuego arde hacia arriba, ¿no? Y con frecuencia pues, afectan, pues eso, la cabeza. Entonces, el fuego del estómago, por ejemplo, también nos puede llevar a tener un dolor de muelas agudo, un dolor de muelas fuerte, porque, como ya he dicho antes, sube hacia la cabeza por el canal del estómago, ¿no? Entonces, el fuego y el calor se asocian al verano, ¿vale? Entonces, un menos ejemplo de todo esto pues, sería la insolación. Aquí podemos comprobarla muy bien, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que influyen un poquito todas las variaciones climáticas que hay, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que las personas que viven en climas frescos y más húmedos son muy propensos, ¿vale?, a la invasión del fuego y el calor cuando se van de vacaciones o se trasladan a un país que es más caluroso, ¿vale? Y no tienen pues, las precauciones, no cogen las precauciones adecuadas, ¿no?, que necesitan. Vale, entonces, en la sequedad y el calor del verano, estas dos últimas influencias, ¿vale?, que son externas, lo vamos a poner de forma conjunta. Son mucho menos habituales, importantes que las tratadas anteriormente. Entonces, las dos se consideran influencias patógenas yang, ¿vale? En realidad, la sequedad es una prolongación del calor y sus síntomas son similares, con la diferencia de que, bueno, la primera, que es la sequedad, tiene mayor incidencia en la desecación de los fluidos corporales, ¿no? Entonces puede provocarnos pues, grietas en la piel, sequedad en los labios y en la nariz, tos seca, con flema escasa o ausencia de flema, ¿vale? Entonces, lo que sería la tos seca. Los pulmones, aquí, en este caso, son muy sensibles, en particular cuando el calor se suma al viento seco, ¿vale? Entonces, la sequedad se asocia al otoño, pero también varía en función de la geografía, ¿vale? Entonces, el calor del verano se relaciona con los días más calurosos de esta estación, ¿vale?, del verano. Y una vez más, también es una extensión del fuego y del calor, ¿vale? Con mucha frecuencia también se asocia a climas muy cálidos y húmedos. Y con lo que también pues, aquí añadimos ese factor de humedad y que consume con rapidez pues, el chi, los fluidos corporales, y provoca pues, ese agotamiento, deshidratación, ¿vale? Entonces, la experiencia ambientales
de la vida, nuestras experiencias mentales, constituyen la causa externa de más de uno de los trastornos que sufrimos, ¿no? Entonces, los factores ambientales a lo que está expuesto la persona dependen, pues eso, del clima en el que vivimos, pero también la medida en que estos factores pues, provocan trastornos. Depende también del vigor general de nuestro chi, ¿no? Y de cada persona y de los hábitos de conducta que tiene, ¿vale? Entonces nadie puede evitar la exposición a estas influencias, pero la forma de cuidarnos también determina de forma decisiva la manera también y el grado en que nos pueden afectar, ¿vale? Bien, ahora vamos a hablar de las causas diversas, ¿vale? Aparte de los principales factores internos y externos que hemos dicho, que hemos descrito ya, hay otros factores, ¿vale?, que tienen que tenerse en cuenta y que se exponen, que los vamos a exponer ahora, ¿vale? Entonces están los factores constitucionales. Entonces, como se ha dicho al tratar el tema de las sustancias básicas en la clase que dimos, la segunda clase que dimos, ¿vale? La medicina china reconoce que el sistema energético de una persona abarca tanto el chi y el jing anteriores al ciclo, como los que son pues, producidos a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, la herencia prenatal también determina la constitución, ¿no? Las funciones que corresponden a los padres. Entonces, si la herencia prenatal es insuficiente, la persona es muy sensible a los diversos factores externos e internos que pueden causar desequilibrio, ¿vale? Si queremos tener alguna debilidad constitucional, pues tenemos que tener un cuidado especial para evitar o al menos que poder reducir otras causas potenciales del desequilibrio, ¿vale? Luego tenemos los factores derivados del estilo de vida, ¿vale? O sea, en la anterior, resumiendo, para decirlo hablamos de herencias, ¿vale? Cuando hay en una familia una enfermedad crónica, ¿vale? Pues hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Antes, para poder prevenir la enfermedad. Digámoslo resumiendo, ¿no? Sabemos que somos un poquito propensos, ¿no?, a ciertas cosas. Luego tenemos los factores derivados del estilo de vida, ¿vale? Todos somos conscientes pues, del estrés general, ¿vale?, que tenemos en la vida diaria, ¿no? Y la medicina occidental reconoce esos factores de la vida y pueden tener una gran influencia en la salud y en el bienestar. Entonces, la medicina china reconoce de forma bastante parecida la importancia del estilo de vida, aunque lo interpreta de diferente manera, ¿vale? Entonces, dentro de estos factores tenemos el trabajo, que bueno, el tipo de trabajo que realizamos o la falta de trabajo en el caso de alguien que no lo tenga, puede tener una profunda influencia en el sistema energético, ¿vale? Entonces, el exceso, por ejemplo, de trabajo físico puede dañar el chi y demasiado estímulo atrofia los pulmones, ¿vale? Demasiada actividad mental, ¿vale? También pues, nos puede perjudicar el bazo y agota el yin, ¿vale? Entonces, una persona, por ejemplo, que trabaja al aire libre, está más expuesta al frío también, y a la humedad, al viento, al calor, etcétera, todas estas cosas, ¿vale? Luego el ejercicio sería otro de los factores. El ejercicio, la cantidad y el tipo de ejercicio que hacemos, ¿vale? Nos puede influir mucho. Para no mencionar la falta de ejercicio, ¿vale?, que en el tiempo puede ocasionar pues, incluso el estancamiento del chi, si no hacemos algo de ejercicio, ¿vale? Como todo, en la filosofía china es una cuestión de equilibrio, ¿vale? Ningún ejercicio concreto es bueno o mal, ¿vale?
en sí mismo. Pero si se lleva al extremo puede llevar a un desequilibrio evidente. O sea, si nos pasamos, ¿vale? Todo en exceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay muchos atletas que entrenan de una forma exagerada y tienen una apariencia muy saludable, ¿vale? A menudo son muy propensos a sufrir pues, infecciones y lesiones, ¿vale? A largo plazo también pueden padecer una insuficiencia crónica del chi, debido pues, a esa hiperactividad de los riñones, ¿no? También tenemos que destacar que muchas de las formas chinas de ejercicio, como el qigong, el tai chi, no aumentan el consumo de oxígeno, a diferencia de la mayoría de los ejercicios occidentales que tenemos, ¿no? Ofrecen también una aproximación al ejercicio más equilibrada, que está basada en los principios de la medicina china, ¿vale? Entonces, la salud y la longevidad son características destacables de la gente que practica esas actividades, ¿vale? Luego la dieta es otro factor derivado del estilo de vida, ¿vale? La dieta tiene un lugar muy importante en la medicina china. A su exposición pues, en materia de todo. Hay un libro entero, ¿vale? Que se habla de esto, ¿no? Entonces, bueno, el estómago y el bazo se encargan de procesar los alimentos ingeridos y extraer el guqi, ¿vale? Que pasa después a los pulmones y es parte central de la producción de chi en el cuerpo. Entonces, si el bazo, siempre digo vaso, porque si el bazo debe enfrentarse pues, a una alimentación pobre y perjudicial, ¿vale? Se resiente mucho. Entonces, especialmente también de la humedad, ¿no? Y en consecuencia, pues agota el chi de todo el cuerpo, ¿vale? También en el caso de la dieta, el enfoque chino se basa más en el equilibrio que en una lista de cosas buenas, ¿vale? Y malas. Entonces, si una persona sigue una dieta bien equilibrada, el bazo se mantiene sano y el chi del cuerpo es el adecuado, ¿vale? Entonces, la abundancia de dulces y de alimentos así procesados que solemos consumir mucho, ¿vale? No contribuyen en absoluto al equilibrio, para nada, ¿vale? Otro factor es la actividad sexual. En la medicina china, cuando hay un exceso de actividad sexual, se considera perjudicial para el yin del riñón. Y se cree también que ocasiona problemas de insuficiencia a largo plazo, ¿vale? Entonces, el exceso, por ejemplo, de partos puede agotar gravemente la sangre y el yin de la mujer, ¿vale? Existen varias indicaciones acerca de lo que se considera una actividad sexual excesiva, ¿no? Pero en general, el sistema chino cree que se reduce de forma natural con el envejecimiento, ¿vale? Acontecimientos imprevistos. Esto sería también uno de los factores derivados, ¿vale? Entonces, que es la última categoría general que vamos a indicar y abarca pues, los accidentes y las lesiones, ¿vale? Que evidentemente pues, afectan al cuerpo según el tipo y la gravedad, ¿vale? Entonces, los chinos consideran que las plagas y las epidemias también pertenecen a esta categoría, ¿vale? Aunque en algunas partes del mundo representan un problema, no suele ser un tema de preocupación en Occidente, ¿vale? Pero en cambio, aquí nos enfrentamos a muchos otros problemas, como la polución y la contaminación de los alimentos, ¿vale? Que sabemos muy bien lo que es, que también pues, se incluyen aquí, ¿no? Bueno, entonces, como conclusión de esto, tanto si se trata de emociones internas como de influencias externas perniciosas, evitables o inevitables, ¿vale? Está claro que en la experiencia vital hay múltiples formas en las que los desequilibrios pueden manifestarse en el cuerpo, ¿no? Entonces, la medicina china estudia la forma en que una combinación de influencias puede
ahí puede conspirar, ¿no? De alguna manera para crear cuadros de afecciones en la persona, ¿no? Esa sería la conclusión. Entonces, ahora vamos a hacer un par de ejercicios, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio de autorreflexión de los factores internos, ¿vale? Esto lo podéis hacer vosotros después, tranquilamente, ¿no? Entonces, aquí, en esta clase, ¿vale? Para modo de repaso, hemos dicho las diferentes maneras que tiene la medicina china de enfocar los desequilibrios, ¿no?, que tienen lugar en el cuerpo, ¿vale? Entonces, algunos son causas internas, otros son causas externas y algunas evitables y otras menos evitables, ¿no?, como hemos podido ver. Entonces, en este ejercicio, te invito un poquito a reflexionar sobre ti mismo, ¿vale? Sobre tu estilo de vida y sobre tu entorno y de alguna manera juzgar las áreas, ¿vale?, que tienes de riesgo, desde la perspectiva que tiene la medicina china, ¿vale? De lo que te he ido diciendo hasta ahora. Entonces, los factores internos. Para cada una de las 7 emociones, lo que tienes que hacer es establecer una puntuación en una escala del 1 al 5, tal como sigue, ¿vale? Entonces, ponemos 2 columnas, ¿vale? Cogemos una hoja de papel, ponemos 2 columnas y ponemos emociones. Y ponemos alegría, debajo ira, sufrimiento, tristeza, preocupación, miedo y terror, ¿vale? Entonces, nos preguntamos, tenemos que hacernos estas preguntas, ¿vale? ¿Controlo bien esta emoción? ¿Controlo esta emoción bastante bien? En la mayoría de los casos, a veces controlo bien esta emoción, ¿vale? Otras veces no la controlo, no controlo muy bien esta emoción y controlo muy mal esta emoción. Entonces buscamos la puntuación, ¿vale? ¿Cuál es el que elegiríamos de los 5? Pues si estamos, por ejemplo, en un 2, pues ponemos un 2, ¿vale? A cada de alegría, ¿no? Por ejemplo, digamos, pues controlo esta emoción bastante bien en la mayoría de los casos. Tenemos la alegría, pues ponemos un 2. La ira, pues a lo mejor vamos a hablar a lo mejor de algún problema de hígado. Pues oye, no lo controlo muy bien, ¿no? No controlo muy bien esta emoción, pues pondríamos un 4. El sufrimiento, ¿sufro? ¿Lo controlo bien cuando sufro? No. Intenta ser más o menos y ponte una puntuación, ¿vale? Más o menos. Tal vez, seguramente te puede resultar incluso más interesante que un amigo o un pariente o alguien que te conozca bien establezca una puntuación sobre ti, ¿vale? Porque a veces nosotros no tenemos la misma percepción de nosotros, una buena percepción, ¿no? Entonces a lo mejor otra persona sí que te puede ayudar un poquito más en esto, ¿no? Sobre todo las emociones, porque a veces nosotros nos cuesta un poquito, ¿vale? Entonces, también la comparación de las opiniones puede también revelarte muchas cosas, porque a lo mejor tú crees que si controlas muy bien la ira y después un amigo tuyo o un pariente tuyo te está diciendo que, bueno, más o menos, ¿no? Entonces, aquí también te da un poquito de reflexión. Esto es un ejercicio, ¿vale?, interesante, que puede ayudarte muchísimo, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer también, la tabla final, ¿vale?, te va a proporcionar también una guía muy aproximada de dónde pueden aparecer los desequilibrios y de qué Zanfu se ve más afectado como resultado de los factores internos, ¿vale? Y dónde está, pues ahí más, dónde está más afectado, dónde tienes que apoyar un poquito. Y aparte de eso, también te revelará muchas cosas en el tema de las emociones, ¿vale? Luego vamos a hablar de los factores externos. Bueno, es un ejercicio parecido, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer en este ejercicio es pensar en el entorno en el que estás viviendo y tienes que tener, pues eso, el clima, lo tienes que tener en cuenta, cualquier forma de contaminación que pueda ser que te pueda afectar y puntúa del 1 al 5 esta tabla, ¿no? Entonces, 1,
nunca me afecta este factor externo, 2, raramente me afecta este factor externo, 3, algunas veces me afecta este factor externo, 4, este factor externo me afecta con frecuencia, 5, este factor externo me afecta muy a menudo. Claro, aquí hacemos lo mismo, ¿vale? Tenemos las dos columnas, en los factores externos, pues eso ponemos el viento, el frío, la humedad, el fuego-calor, la sequedad, el calor del verano, la contaminación, precisa un poquito qué tipo de contaminación es, ¿vale? Y al lado le pones la puntuación que tú consideres, ¿vale? Del 1 al 5 de arriba abajo. Entonces, el resultado de esto da una idea de los factores externos a los que potencialmente estás muy expuesto, ¿no? Y teniendo en cuenta también la información que te hemos dado, bueno, que te he dado en esta clase, pues te puedes hacer una idea del tipo de problema que se puede presentar si no te cuidas, ¿vale? Entonces, lo que puedes hacer es, bueno, que debes hacer es reflexionar sobre las respuestas que has dado en este sencillo web, porque son cuestionarios muy sencillitos, ¿eh? Pero no te lo tomes demasiado en serio tampoco, ¿eh? Como cualquier otro ejercicio de este tipo, lo único que ofrece es algunos indicadores generales, ¿eh? Que tal vez pues tienes que tener en cuenta o quieras tener en cuenta, ¿vale? Entonces, los desequilibrios del cuerpo no son necesarios ni inevitables, ¿vale? El taoísmo tradicionalmente busca la longevidad junto con la salud y el bienestar, ¿no? Vivir pues es una vida plena y activa y morir de forma saludable requiere pues conciencia y acción, no suerte, ¿vale? Bueno, y hasta aquí pues tenemos la clase de hoy. La semana que viene hablamos del diagnóstico y la orientación, ¿vale? Pero yo creo que estos dos ejercicios que os he propuesto son muy bonitos y os ayudarán mucho. Entonces, pues nada, hasta aquí dejamos la clase y nos vemos en la próxima semana con la siguiente clase. Si tenéis alguna duda sobre los ejercicios luego cuando lo hagáis, pues me lo comentáis, ¿vale? Pues nada, aquí lo dejamos y hasta la semana que viene. Un abrazo.